Muy buenos días a todas y todos. Como siempre, es un gusto estarlos virtualmente recibiendo en estos eventos que hemos buscado organizar de manera cada vez más frecuente desde Centro Geo, eh, pues para estar cerca de la sociedad en general, divulgar diferentes cosas que se hacen. Y hoy lo que nos trae aquí es un tema especialmente importante en estos tiempos, además de fascinante y divertido, que es la ciencia abierta. Estaremos discutiendo y platicando a lo largo del día al respecto de varios subtemas y tómenlo como lo que es un principio de una conversación. En Centro Geo no es que seamos expertos en ciencia abierta, no es que yo lo sea, o el doctor Montejano, o Sergio Iván, ¿no? Esto es un trabajo, vamos a decirlo así, en construcción, no solo desde Centro Geo, sino en general en la comunidad científica y académica del mundo. Ahorita a lo mejor platicamos con un poco más de profundidad sobre cómo hemos llegado a este momento, pero digamos, desde este evento, desde esta institución, pues es una manera de acercarnos, de empezar a acercarnos con un público más amplio y empezar a tener esta discusión abierta sobre de lo que se trata la ciencia abierta y cuál es su papel frente a la sociedad. Tendrá su papel al interior de la comunidad académica y esto es un poco hablar de su papel hacia el exterior, hacia la vinculación con la sociedad. Felicitar a todo el equipo de organizadores, agradecer muchísimo a todos los que participan desde ese Geo y sobre todo a quienes se conectan. Y para no tomar mucho tiempo de esta discusión, eso, siéntanse bienvenidos a este espacio virtual y empecemos a platicar sobre ciencia abierta y espero que tengamos un día divertido, productivo y en el que podamos empezar a construir este nuevo entendimiento. Muchas gracias. Pues ahora algo que nos quieras comentar, Jorge. Pues brevemente, felicitarlos por este esfuerzo de tener este evento de ciencia abierta. Yo, en lo particular, creo que es muy importante en este momento empezar a discutir en el seno de Centro Geo el tema de ciencia abierta, porque nosotros, como Centro Público de Investigación, generamos, para empezar, mucha información y muchos datos que a veces no sabemos como investigadores ni siquiera cómo poderlos compartir de manera abierta. Parece mentira. Generamos datos, pero no tenemos los estándares o las metodologías para poderlos compartir de manera abierta con otros investigadores que pudieran utilizar esa información pues para acelerar procesos de descubrimiento, de innovación, de incluso co-creación con los datos que nosotros generemos. Y en ese sentido creo que una buena ventana de discusión. Otra buena ventana de discusión también que creo que se va a dar hoy tiene que ver con el modelo de, digamos, de producción del conocimiento, ¿no? A través de las revistas, digamos, que conocemos como tradicionales, ¿no? Que son de paga, y cuáles son los retos que enfrenta un modelo abierto, cómo, cómo se puede financiar lo que tiene que ver con la edición, por ejemplo, ¿no? Principalmente, o con el mantenimiento de los sitios. Eh, y obviamente, pues también hay un aspecto legal en la ciencia abierta que tendrá que discutirse. Finalmente, hay derechos inalienables de los investigadores por generar conocimiento, pero también hay derechos patrimoniales que pueden derivarse de la explotación de, esa, de esos descubrimientos, pues, por lo que yo creo que hay mucha tela de dónde cortar en esta jornada, que esperamos que sea muy productiva, y pues nosotros les agradecemos mucho esta iniciativa, particularmente a ti, Sergio Iván, y a Rodrigo, que están empujando este tipo de eventos desde Centro Geo Querétaro. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ambos. Ya finalmente yo nada más voy a platicar un poquitito acerca de esto. Es una iniciativa de varios colegas del Centro Geo. Y bueno, yo creo que se trata como de tres cosas en particular, o tres cosas que quisiera yo rescatar de lo que se va a tratar el evento. La primera es que la ciencia abierta tiene que ver con la transparencia en el proceso de construcción de conocimiento científico. Pero creo que esa transparencia no puede darse sin que se tenga acceso, por ejemplo, a tecnologías,
a datos o a información, que son todas las cosas que además de abiertas son libres, ¿no? O sea, que obtenemos de forma gratuita. Por eso mucho del programa se trata también de recursos libres que de alguna forma dan acceso a todo el proceso de construcción de ciencia abierta. El segundo u otro punto, porque ya no me acuerdo del tercero, es que se trata de compartir. Entonces, en este primer evento lo que queremos es compartirles ciertas cosas que conocemos. No se van a ver muchas cosas a profundidad, no son tutoriales ni son cursos. Vamos a compartir, es un convivio científico donde vamos a compartir las cosas que conocemos o que a veces o que estamos descubriendo, pero que se nos hacen interesantes para compartir con todos ustedes. Y la tercera son estos temas que se han hablado últimamente de soberanía científica, soberanía tecnológica o independencia científica, independencia tecnológica. Yo creo que eso no se puede dar sin que tengamos de alguna forma apropiación de las tecnologías base, ¿no? Y eso es muy difícil que se haga con tecnologías de propietario, o sea, con tecnologías de empresas. Y es muy fácil que se haga con tecnologías abiertas o con tecnologías libres. Entonces, eso es más o menos lo que queremos compartir en este primer evento. Y pues muchas gracias a todos por estar aquí. Y pues vamos a comenzar con lo que nos quiera compartir el doctor Pablo López ahora en su sesión de ciencia abierta. ¿Cuánta responsabilidad pones en mí, querido Sergio Iván? Miren, yo ahorita pensaba un poco, escuchando a Jorge, a Sergio, es bien fácil confundir o mezclar las ideas de apertura, libertad y gratuidad. Y no realmente son cosas, o sea, sí, hay una relación, por supuesto, entre eso, pero no son lo mismo. O sea, y a veces conviene abstraerse un poco de precios y eso para hablar de apertura científica, de lo que quiere decir ciencia abierta. Eh, digamos, en la discusión hoy, sobre todo quizá más en el ámbito académico, es muy intensa la discusión sobre el modelo de comunicación científica, sobre eso que los dicen open journals, sistemas abiertos de publicación y ese tipo de cosas, eh, que donde ahí mayormente abierto habla de quién paga las cosas, ¿no? Cuando nosotros empezamos a publicar, nosotros que pues ya somos un poco mayores, digamos, cuando nosotros empezamos a publicar, pagar para pagar, hacer cargos de procesamientos de artículos, era rarísimo, o sea, no, era inaudito. Ahora es súper frecuente. ¿Eso qué es lo que ha pasado ahí? Pues realmente solo es un cambio en el modelo de negocio de ciertas editoriales en el que están tratando de hacer que quien cubra los costos de publicación sea el que escribe la publicación en lugar de que sea el que la lee, ¿no? Eso es un cambio del modelo de negocios y para mí eso y abierto no tienen ahí sí relación alguna, ¿no? Eh, esos, esos journals o publicaciones de acceso abierto con licencias Creative Commons que salen de Elsevier o de Springer o de lo que sea, eso no tiene ninguna relación con ciencia abierta. Tiene un valor en términos de discusión de la publicación y comunicación del conocimiento científico, sí, desde luego, y hay que encontrarle el valor y hay que encontrarle el camino. Pero ciencia abierta es mucho más complejo y mucho más interesante que modelos de publicación. Eh, Fíjense, yo tomé clase en la facultad con la doctora Ana María Cheto. La doctora Ana María es hoy, pues, no sé cuál es su puesto, pero es como embajadora para América Latina de Ciencia Abierta de las Naciones Unidas. Y con ella he sostenido conversaciones bien interesantes sobre el origen del verdadero movimiento de ciencia abierta, sobre cómo empezamos a vivir una crisis de replicabilidad en el conocimiento científico, una crisis profunda de la confianza en el conocimiento científico. Y no hablo hacia la sociedad, que esa es otra discusión, sino hablo internamente en la comunidad científica. Algo así como el 80% de los artículos publicados durante cierto periodo de tiempo en una revista, en un conjunto de revistas muy importantes de medicina,
no demostraron no ser replicables en términos de sus hallazgos. Y si nos vamos nosotros a lo que es la definición de conocimiento científico, en su seno está la replicabilidad. Y la replicabilidad es fundamental para la ciencia. En el fondo es lo que permite que los aviones no se caigan, ¿no? Es lo que permite repetir los ejercicios. Entonces, cuando tenemos una crisis de replicabilidad, estamos hablando de una crisis en la producción de conocimiento científico. Y es ahí donde está verdaderamente el núcleo y el germen de la idea de ciencia abierta, en generar los mecanismos para que las investigaciones sean replicables y transmisibles, y luego a partir de eso comunicables con sectores más amplios de la sociedad y conectables, digamos, con otros ejercicios más empresariales, de desarrollo tecnológico, etcétera. Pero en el fondo, en su germen, estamos hablando de replicar el conocimiento científico, sobre todo en un mundo en que buena parte del conocimiento científico está dependiendo cada vez más de poder de procesamiento de cómputo y ese tipo de cosas. Desde Centro Geo hemos trabajado sin saberlo durante muchos años en eso. Quizás las primeras cosas que hicimos al respecto tendrían que ver con las ideas de infraestructuras de datos espaciales, en las que tuve chance de trabajar durante muchos años aquí en Centro Geo, donde se buscaba en primera instancia compartir información, hacer información espacial accesible a diferentes actores, principalmente actores de gobierno, eh, a través de un conjunto de herramientas. Después fue avanzando esa idea y se ha intentado hacer accesible no solo información, sino métodos. Un trabajo bien padre que hicimos ahí, que no terminó de culminar bien, pero fue muy interesante en su desarrollo, fue, primero, partía todo de un ejercicio que se llamaba Data Lab o Laboratorio de Datos con los estudiantes del posgrado. Eso fue impulsado en su momento por la maestra Karime González, y ahí en ese proyecto de Data Lab surgió un mini proyecto con la Secretaría de Movilidad, en donde ellos publicaban sus datos de manera abierta de accidentes viales, etcétera, en conjunto con los datos de aseguradoras, que eran totalmente distintas. Entonces había fuentes de CEMOVI, fuente de la policía y fuentes de aseguradoras privadas, para hacer un único repositorio de datos sobre incidentes viales en la Ciudad de México. Ahora, esos datos eran bien complejos de homogeneizar y de trabajar en conjunto. Entonces hubo que hacer, como parte de este ejercicio, un montón de herramientas analíticas y de procesamiento para homologar esa información. Y entonces lo que hicimos fue una herramienta abierta, de código abierto. Todo estaba publicado en R, todo estaba hecho en R, publicada en un repositorio abierta que tú podías instalar, pero también podías modificar para evaluar todo el flujo de integración de la información. Entonces tenías desde los datos crudos, las herramientas de código que te permitían integrar esa información, y luego unas herramientas un poco más analíticas que te permitían generar insumos de visualización y análisis. Ese fue un ejercicio bien padre que hicimos desde Centro Geo con estudiantes de Centro Geo, y que luego por ahí andan el repositorio y esas cosas, pero luego ya no tuvo demasiado impulso desde la CEMOVI y nunca realmente logró llegar a un público amplio, también porque era una idea compleja, porque en lugar de publicar nosotros las visualizaciones, lo que publicábamos era la herramienta para hacer tú tus propias visualizaciones y el código para modificarlo y todo eso. Eso fue un ejercicio bien padre. Luego otro heredero un poco de eso, pues ha sido el trabajo que hemos hecho con Acita en su momento y con Cecity ahora, de GEMAS y SDAI, que son herramientas para la comunicación de información producida en el marco de investigaciones científicas, con una visión bien ambiciosa de ciencia abierta, de irle empezando a poner herramientas para que la gente pueda correr código que genere resultados de investigación a partir de la información que está publicada en esas plataformas. Y eso es un camino en el que seguimos recorriendo y no sabemos muy bien a dónde nos va a llevar, pero ha sido muy divertido, la verdad, y creo que muy rico. Yo ahí dejaría esa como breve introducción y pues no sé cómo quieran continuar. Muchas gracias.